Para terminar la charla y que se vayan felices con la información, voy a contarles algo de los efectos adversos del uso de biológicos y, lo más importante, los tips de cómo poder manejarlos. Dentro del tipo de reacciones que generan los medicamentos biológicos existen un sinnúmero. Me voy a abocar solo a dos, que son las más importantes y las que vemos con más frecuencia y las que tenemos que aprender a manejar. La primera de ellas son las reacciones de hipersensibilidad. Cuando hablamos de reacciones de hipersensibilidad, básicamente son estas reacciones de enrojecimiento cutáneo que vemos en el lugar donde estamos inoculando el medicamento. Se ven principalmente en las drogas subcutáneas, que son las que producen mayor hipersensibilidad. ¿Cómo manejarla? Decirle al paciente que esté tranquilo, que esto va a ceder. La mayoría de las veces aparecen al inicio de la infusión y desaparecen a los 2 o 3 meses. Así que basta con paciencia, se puede poner frío local y también se puede recomendar el uso de antihistamínicos en caso de que sea más severo. Cambiar el lugar de inyección y nunca poner el biológico en un lugar donde haya una lesión en la piel. Si esto no sucede y es posible, a veces es necesario cambiar de droga. Y con eso el problema generalmente se soluciona. Luego vamos a pasar a las reacciones de desbalance inmune, que son las que convocan nuestra atención con mayor frecuencia. ¿Cuáles son estas? Sabemos que el biológico es un medicamento que tiene una acción sobre el sistema inmunológico, por lo tanto va a generar reacción de citoquinas. Y esto es normal que suceda y es lo que esperamos que suceda. Si no sucedería, el biológico sería inactivo para nuestro sistema inmune. ¿Qué tipo de reacciones vemos? Básicamente son 3, que se agrupan como las reacciones cutáneas, que son las dermatitis atópicas, las dermatitis psoriasiformes, que vemos con algunos anti-TNF que usamos en reumatología, y los síndromes lupus-like, o sea, parecen lupus, pero no son lupus, son inducidos por los medicamentos. Luego tenemos un grupo de reacciones que son las de hipogamaglobulinemia, o sea, una baja en la producción de gamma-globulinas que está básicamente dado porque hay algunos productos, como por ejemplo rituximab, que se usa en algunos cánceres y también en artritis reumatoidea o en miopatías inflamatorias, que afectan en la acción del linfocito CD20. El linfocito CD20 es básico en la producción de inmunoglobulinas. En pacientes que han recibido tratamientos crónicos, más bien el linfoma, con rituximab, vemos que esos pacientes pueden evolucionar con hipogamaglobulinemias en el tiempo. Estas pueden ser transitorias, o sea, resolverse espontáneamente, o bien pueden ser persistentes. Los casos de hipogamaglobulinemia persistentes, que además reflejan baja en la producción de anticuerpos, por ejemplo, a vacunas, o una inmunosupresión permanente en el paciente, en algunos casos es necesario tratarlo con el uso de inmunoglobulinas mensuales. Respecto del aumento de riesgos de infección, es un capítulo enorme, que lo vamos a ver en forma muy breve, para que les quede súper claro y no tengan la intención de salir del auditorio. Esta es una reacción psoriasiforme que se ve con anti-TNF. Como vemos, es prácticamente indistinguible de una psoriasis vulgar. Aparecen con los anti-TNF, el manejo es local, con cremas o con corticoides tópicos. En algunas oportunidades es necesario espaciar el biológico o bien cambiarlo. No se sabe por qué aparecen y muchas veces incluso con un anti-TNF pueden estar presentes y al cambiarnos de anti-TNF una misma clase ya desaparecen. Pero son frecuentes de ver, estas son extensas, no es lo más habitual. Y esta es una reacción lupus-like, o sea, similar a lupus, la gente cree que es lupus, incluso no puede medir anticuerpos y hay anticuerpos positivos, como si fuera un lupus, pero es inducida por algunas drogas, como en este caso, por ejemplo, infliximab. Luego, el gran capítulo de biológicos y lo que de verdad genera temor en los pacientes cuando vamos a usarlo son el aumento de riesgos de infección. Y este es el punto donde realmente nosotros podemos actuar, porque en la medida que nosotros mejoramos y reducimos las tasas de infección de los pacientes, es que generamos medicamentos seguros que los pacientes pueden usar con confianza y con éxito. El aumento de riesgo de infecciones se da básicamente en lo que es piel, tracto respiratorio y articular. Y las infecciones que vemos en los pacientes son las que habitualmente tenemos, o sea, resfríos, neumonias, sinusitis, etc. Sin embargo, a estas infecciones frecuentes se asocian otras que se dan en inmunocomprometidos, como por ejemplo bacterias, listeria, salmonela, tuberculosis. Respecto de los virus, hay un aumento de tasa, por ejemplo, de virus herpes zóster y de hepatitis B. Y en lo que es hongos, básicamente cándida. Y cada biológico tiene su preferencia por alguno, los vamos a ver en detalle. ¿Qué condiciones especiales tienen los pacientes que usan biológicos y a las que tenemos que poner atención? Primero, ausencia de fiebre.
el paciente que usa biológicos en general es un paciente que está febril. Puede tener compromiso del estado general, puede tener tos, puede tener secreción nasal, pero generalmente no tiene fiebre. Entonces nos resta una bandera de alerta. Otro elemento son la ausencia de marcadores de inflamación. No podemos esperar que un paciente en biológicos vaya a tener PCR alta o una desviación izquierda para comenzar a tratarlo. Tenemos que ser mucho más suspicaces. Se presentan en forma típica, es decir, pueden haber formas extrapulmonares en el caso de la tuberculosis o formas diseminadas, que no son las que habitualmente estamos esperando ver. Y el paciente puede además tener condiciones especiales, por ejemplo, fibrosis pulmonar, que va a hacer que una infección no sea tan evidente como esperamos y pueda generar confusión. Este caso que tenemos acá es un paciente que justamente hizo una meningitis por listeria por el consumo de quesos no pasteurizados. Esta es una recomendación básica que se le debe dar a los pacientes que usan biológicos. Hay algunas cosas que ellos no pueden hacer. No pueden ir a zonas de endemia, no pueden ir a lugares donde se puedan poner vacunas que son de virus vivo y no deben consumir alimentos no pasteurizados, como lo mismo no deben de consumir agua de la llave en otros países o hielos. Es un punto que uno a veces olvida y se acuerda cuando aparecen las infecciones. Otro punto importante es la tuberculosis. La tuberculosis saltó a la fama, luego de haber estado bastante dormida, luego de que comenzáramos con usar anti-TNF, básicamente, que es la droga que se asocia al aumento del riesgo de tuberculosis. ¿Y por qué? Porque el TNF, que es el target de los anti-TNFs, está involucrado en lo que es la formación del granuloma de tuberculosis. O sea, el paciente tiene una tuberculosis, forma un granuloma y la mantiene inactiva, latente en él. Sin embargo, cuando comenzamos a usar anti-TNFs, vimos que aumentaban las tasas. El granuloma se pierde y el paciente, de pasar de una tuberculosis latente, pasa a una tuberculosis activa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Luego de esto, que fue como una debacle en los estudios iniciales, incluso se comenzó a ver cuando empezaron a haber registros, empezamos a testear todos anti-tuberculosis y por supuesto que ya las tasas fueron bajando y nos fuimos normalizando. Pero es una cosa que generó una alerta enorme en lo que fue el comienzo de los usos de los biológicos. Les pongo esta tabla que muestra cuáles son las tasas de incidencia que esperamos de tuberculosis. Es la última que salió, pero no está tan actualizada, es del 2016. Nuestro país aparece con una tasa bastante baja, similar a la de Estados Unidos. Sin embargo, es súper importante recordar que estamos en un momento donde las migraciones son cada vez más frecuentes. Estamos recibiendo en este momento gente de América Latina completa, de América Central, donde los programas de vacunación y las condiciones de hacinamiento con las que viven los pacientes no son las que estamos habituados. Debiéramos esperar que la tasa de tuberculosis suba en el país. Por lo tanto, nuestros pacientes con biológicos están más expuestos. No solo el caso de índice que estamos tratando, sino que todos los que lo rodean. Y el paciente claramente se puede infectar cada vez que tiene contacto con alguien que está infectado con tuberculosis, porque no va a tener los mecanismos de los que ya hablé para poder protegerse de una tuberculosis. Este es un caso de una tuberculosis diseminada, que es una forma como se da, en un paciente que además tiene fibrosis pulmonar. Entonces hace que la pesquisa sea muy compleja y debemos de estar tremendamente atentos. ¿Cómo hacer para que nuestros pacientes no se infecten con tuberculosis? El screening es básico. Saber si el paciente ha tenido exposición previa a tuberculosis o si ha sido tratado por tuberculosis. Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad que nunca muere en el paciente, siempre está ahí. Entonces tenemos que estar tremendamente atentos, aun cuando el paciente haya cumplido su régimen de tratamiento en forma completa. El examen clínico es fundamental, baja de peso, sudoración, un paciente que empieza con cambio a pesar de haber estado bien. La radiografía de tórax o escáner si es necesario y existe la medición de PPD, que es lo que habitualmente hacíamos en Chile, y hoy día contamos además con los IGRA, que son estas formas de medir tuberculosis latente con mucha más sensibilidad. No existe un consenso de cuál es mejor que otro. Dependiendo de la zona es lo que uno aplica. Sin embargo, al aplicar los dos al mismo tiempo, claramente que la sensibilidad del estudio sube. En inmunosuprimidos, y esto es fundamental recordar, una radiografía de tórax normal y un PPD negativo no significa que el paciente no esté infectado. Por lo cual el IGRA claramente ha ido tomando cada vez más preponderancia. ¿Qué pasa con las tuberculosis latentes cuando vamos a usar biológicos? Hay que hacer profilaxis con isoniazida 300 miligramos diarios entre 6 y 9 meses. Y una vez que el paciente ya lleva un mes de uso de isoniazida, pudiera comenzar a usar el biológico. Debemos chequearlo
regularmente cada 3 meses, ver que no haya reactivación de enfermedad y estar siempre atentos a esto, porque los pacientes que comienzan con biológicos generalmente lo usan por muchos años. Entonces de repente uno empieza como a habituarse al uso de los biológicos y se olvida estas condiciones con las que el paciente comenzó. Cuando ha habido tuberculosis activa, debemos tratar al paciente y no iniciar biológicos antes de 3 meses de que el tratamiento se haya iniciado. Idealmente poder contar con cultivos negativos para tuberculosis. Esta es otra infección frecuente en biológicos, es una infección por herpes zóster. Generalmente en inmunosuprimidos podemos ver herpes zóster que compromete 2 segmentos o dermátomos, eso lo hace más grave. Puede incluso comprometer pares craneanos, lo que da una especial importancia. Y herpes zóster debemos recordar que es la infección oportunista más frecuente en pacientes que reciben biológicos. O sea, hasta un 44% de los pacientes que reciben biológicos pueden hacer una infección por herpes zóster con estas formas diseminadas. Se ha visto una mayor incidencia aún en los pacientes que usan los JAK inhibidores. Los JAK inhibidores son una clase nueva de medicamentos que se usa en artritis reumatoidea, que no son biológicos propiamente tales, pero que por la especificidad de su acción se consideran dentro de las llamadas drogas biológicas. No solo la especificidad de la acción, también el costo que tienen, que es bastante alto, pero se incluyen dentro del grupo sin ser biológicos. Los JAK inhibidores que están en este momento en el mercado, tofacitinib y baricitinib, que viene llegando a Chile, tienen mayor incidencia de herpes zóster y esto se asocia a que inhiben las vías del interferón y de la interleuquina 15. Hay JAKs que tienen diferentes afinidades dependiendo del receptor, 1, 2 y 3. Los tofacitinib son básicamente para cualquiera, son bastante indiferenciados. En la medida que los JAK inhibitors se vayan haciendo más específicos, puede que esta tendencia cambie, pero hay que esperar un poco los registros, porque mucha de esta información es información que obtenemos de registros clínicos y no se ven en los periodos cortos que se testean durante los estudios clínicos de los medicamentos. Respecto a hepatitis B, recordar que puede haber hepatitis fulminante cuando usamos rituximab y pacientes que han tenido hepatitis B positiva. No debemos olvidarnos que muchas veces uno testea solo antígeno de superficie, eso no debe hacerse, debe buscarse antígeno de superficie y anticore, ya que existen los pacientes que tienen hepatitis B resuelta, que pueden ser superficie negativa, una hepatitis B oculta, o sea, tienen antígeno de superficie negativo con un anticore positivo, o bien hay portadores que no tienen enfermedad, y en ese caso hay que seguirlos con anti-DNA. Básico, testear hepatitis B, anticore, superficie y nunca usar rituximab en estos pacientes. Respecto a hepatitis C, anti-TNF y, contrario a lo que pasa con B, el rituximab es bastante seguro, sobre todo cuando se asocia a crioglobulinemia. ¿Qué pasa con la cándida? Que es otra infección que también ha ido aumentando. Sabemos que cándida es una infección que se asocia al uso de interleuquina 17, que son biológicos nuevos que han aparecido para el tratamiento de psoriasis, artritis psoriática. Cándida idealmente debiera hacerse un cultivo, porque no es lo mismo tener una Candida albicans que tener otro tipo de cándida. Las albicans responden bastante bien a fluconazol. Fluconazol debe usarse en dosis de 150 miligramos por 10 a 15 días. Las cándida no albicans puede ser resistente a fluconazol y va a haber que usar otro azol como voriconazol, itraconazol, etc. En los casos de cándida recurrente vaginal se puede usar fluconazol 150 miligramos semanales por hasta 6 meses y evaluar qué es lo que el paciente necesita. Pero esto es un tema que no deja de ser relevante, es bastante molesto por el paciente, aun cuando puede no ser grave. Sin embargo, es importante poder erradicarla y tratarla. Para los casos de cándida oral o de mucosa se puede usar también nistatina. Existen algunas condiciones especiales en los pacientes que usan biológicos, que ya no son solo las infecciones, donde hemos visto prevalencia de algunas patologías asociadas a algunos biológicos, como es el caso de hígado, colon y biológicos. Para los gastroenterólogos podemos ver que hay un aumento de la GOT y GPT básicamente con tocilizumab. Los aumentos son leves y se manejan básicamente con reducir la dosis de tocilizumab por kilo o bien bajar el espaciar las dosis. Con eso, generalmente, estos aumentos de las pruebas hepáticas mejoran en forma importante. Recordarle a los pacientes que la asociación de leflunomida y alcohol con cualquier biológico puede generar cambios en el perfil hepático, desaconsejar el consumo de alcohol. Sabemos también que, por ejemplo, las antiinterleuquinas 17, básicamente secukinumab, puede asociarse a actividad, un inicio de enfermedad o
con enfermedad inflamatoria intestinal, hay que poner atención a eso. Y etanercept, que es un medicamento que se usa también justamente en algunos casos de enfermedad inflamatoria intestinal o artritis seronegativa, puede asociarse al aumento de enfermedad de Crohn. Así que en esos casos debiera preferirse usar otro anti-TNF, no etanercept. Respecto de pulmón y biológicos, no existe una contraindicación formal de usar biológicos en pacientes que tienen enfermedad pulmonar. Sin embargo, debemos evaluar qué capacidad funcional residual tiene el paciente. Aquellos pacientes que tienen enfermedad residual muy límite pudieran infectarse con facilidad y quedar oxígeno dependientes o bien no poder ser retirados del ventilador mecánico luego de una infección severa. Por lo cual es un punto que yo creo que hay que consensuarlo con el paciente y ver realmente el riesgo del beneficio de uso biológicos en este grupo de pacientes. Si vamos a usar un biológico en paciente que tiene enfermedad pulmonar intersticial, la recomendación sería usar rituximab o abatacept, que son medicamentos más seguros para ese grupo de pacientes. Respecto a las moléculas pequeñas, los JAK inhibidores, eso está en vista, aparentemente también serían bastante seguros. ¿Qué pasa con la enfermedad cardiovascular y los biológicos? Cuando comenzamos se hablaba que la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, era una contraindicación para el uso del anti-TNF. Eso se ha ido venciendo cada vez más. Sabemos que los biológicos producen cambios a nivel inflamatorio, por lo cual son favorables en lo que es el perfil de infarto y accidentes cardiovasculares. Los pacientes nos ayudan con eso. Producen cambios en el perfil lipídico, sin embargo, son menos heterogénicos que lo que parecen. Y hay algunas arritmias por rituximab. Trombosis, tromboembolismo pulmonar es un tema que está saliendo ahora con los JAK inhibidores. Sabemos que algunos JAK inhibidores pudieran aumentar los eventos trombóticos, como el caso de baricitinib. Es una tendencia que se ve en los registros, sin embargo, esto no tiene significancia estadística. Y respecto de tofacitinib, con el cual también se viene un aumento de las trombosis, esto sucede en dosis que son el doble de las dosis aprobadas para artritis reumatoidea. Así que aparentemente seguros también. Cáncer y biológicos. Inicialmente se pensaba que los biológicos tenían asociación con el aumento del riesgo de cáncer, como que el sistema inmunológico iba a quedar bloqueado para poder protegernos de los cánceres. Se han vencido todas esas barreras, los biológicos no aumentan el riesgo de cáncer, sin embargo en piel hay una advertencia especial. Los pacientes que tienen cáncer de piel no melanoma deben de ser advertidos que puede haber un mayor riesgo de presentar cáncer, solo ese grupo. Y la data es bastante inconsistente. Hay registros donde, por ejemplo, el británico, el danés, muestran un aumento de las tasas, sin embargo, esto no se ve reflejado en otros registros. Así que eso está todavía pendiente por resolverse. Los pacientes que han tenido neoplasia, ¿cuándo deben o pueden reiniciar o comenzar con un biológico? No se sabe. Hay que ver el tipo de neoplasia, el tipo de paciente, conversarlo con el oncólogo, conversarlo con el paciente y tomar la decisión. Y obviamente considerar rituximab en primera línea en este grupo de pacientes, pareciera ser más seguro. Y esto me pareció súper interesante, no se pueden ir de aquí sin acordarse, tal vez esto es como la novedad del año, el uso de los inhibidores de los puntos de control. Ese es el nombre en español para hablar de los checkpoint inhibitors que están tremendamente de moda. Son drogas que se usan para algunos cánceres como melanoma, linfoma, cáncer de células renales, cáncer pulmonar de células no pequeñas. Y son drogas que van a ir a estimular el sistema inmunológico a través de potenciar al linfocito T, en esta unión con el CTLA4. O sea, sobreestimulan el sistema inmunológico. Son tremendamente eficaces en cánceres que los pacientes estaban dados ya por perdidos. Sin embargo, son tan tremendamente eficaces que pueden producir unas reacciones en el sistema inmunológico que son devastadoras para el paciente. Pueden afectar básicamente todos los sistemas, piel, ojo, pulmón, riñón, hígado, etcétera. Pueden producir miocarditis y miositis severas en el paciente. Y lo más importante, cuando se ha iniciado la respuesta inflamatoria, esta es imposible de detener. El paciente puede hacer una miositis severa que no se da ni con corticoides, ni con drogas sintéticas, ni con infliximab, que es con lo que se tratan. Son de tremendamente difícil manejo, pueden producir miocarditis severa con insuficiencia cardíaca y muerte del paciente. Es un punto a tomar en consideración, ya que estas drogas probablemente van a ir expandiendo su campo de acción, van a aparecer cada vez más inhibidores de los puntos de control, que parece ser la forma actual del manejo del cáncer, y estas reacciones las vamos a ir viendo cada vez con más frecuencia. La senectud y los biológicos, ¿qué pasa con ellos? Sabemos que los pacientes añosos pueden tener predilección por algunas citoquinas, pueden tener un perfil de citoquina más bien de interleuquina 6. Sin embargo, la eficacia de los biológicos de los pacientes añosos y de los JAK inhibidores es tan buena como en los pacientes jóvenes, lo que le da una oportunidad a todos nuestros pacientes.
Ahora, ¿qué pasa con los eventos adversos? Sabemos que los pacientes mayores de 65 y aún más los mayores de 80 años pueden tener más efectos adversos que el resto de los pacientes. Sin embargo, esto no se ve reflejado en los estudios clínicos, por lo cual los biológicos parecen seguros en los pacientes mayores. Sin embargo, hay que tener especial atención con prednisona, que es la droga que más infecciones produce y que lo que pudiera producir el problema con los ancianos. En conclusión, los biológicos son medicamentos que han abierto una oportunidad única para los pacientes, tanto para mejorar los tratamientos con un perfil de seguridad adecuada y lograr mejorar sus calidades de vida. El principal riesgo de los biológicos son el aumento de las tasas de infecciones, por lo cual siempre debemos estar atentos, sospechar en forma precoz y dar un tratamiento que sea precoz y oportuno al paciente. Y por último, la prevención, el control regular de los pacientes y lo más importante, notificar todos aquellos eventos adversos, porque es solo la notificación regular de los eventos adversos los que nos permite ver en el tiempo cuáles son aquellas reacciones adversas que están produciendo los biológicos a las que debemos estar más atentos. Muchísimas gracias.